la grabación. No sé si quieres, Talia, encender tu cámara para Claro que sí. Con mucho gusto les doy la bienvenida a este taller sobre jabonería del reciclaje. Nuevamente me presento, yo soy Talia Alcántara. Profesionalmente soy ingeniero en sistemas ambientales, egresada del Politécnico. Quiere decir que desde mi perfil profesional me he dedicado a la gestión de la contaminación ambiental en diferentes matrices, en agua, en aire, en suelo, o sus interconexiones. Y también he decidido atenderla ya sea previniendo, mitigando la contaminación o atendiéndola. Este tipo de talleres es una forma de atender diferentes problemáticas ambientales y el hecho que también hoy coincida que sea el Día de la Tierra, pues nos motiva a seguir haciendo esto. También comentarles que de la parte productiva soy lombricultora y productora agroecológica y también soy educadora no formal. Entonces, todos estos perfiles, todas estas experiencias nos motivan, nos ayudan a mejorar este tipo de servicios. De antemano, ahorita voy a desconectar la cámara y voy a comenzar a proyectar la presentación que he preparado para ustedes. Si en algún momento no se escucha, por favor, alguien me notifica y bueno, solucionamos ese detalle técnico. Claro que sí, no te preocupes. Muy bien. Entonces, mientras empiezas a compartir, un poco la dinámica sería que Talia hace la presentación y al final, pues hay un espacio para las preguntas, ¿no? Antes pues de darle la palabra nuevamente a Talia, nada, darles la bienvenida y saludarles a todos y a todas y agradecerles por su presencia a esta que es como la primera actividad del año dentro de las actividades de gestión ambiental que lleva a cabo el instituto, así como otras unidades académicas de la UABC. Y nos parece importante compartir con la comunidad algunas ideas, algunos derroteros como parte de la preocupación un poco por el medio ambiente. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Talia Citlali Alcántara con el taller de jabonería del reciclaje. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este taller lo diseñamos con dos propósitos. Uno es el difundir la importancia de esta actividad, del aprovechamiento del aceite vegetal usado, que durante toda esta jornada lo denominaremos como ABU, y daremos esas generalidades para producir jabón sódico o jabón que podemos usar para lavandería en casa, ya sea a una pequeña o gran escala. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a abordar desde qué nos motiva, desde el impacto ambiental, económico, social e incluso político, qué procesos físico-químicos ocurren, cuáles son las medidas de seguridad que nos van a permitir estar a salvo y a pesar de que este proceso sea aprovechado por un residuo, nuestra materia prima, también podríamos llegar a generar residuos y lo más importante es saber qué hacer con ellos o dar alternativas para no generarlos o generar en lo mínimo. Muy bien. La herramienta que nos ayuda a ordenar este taller lo denominamos ciclo Deming. A lo mejor algún momento lo habrán escuchado, pero se usa en sistemas de calidad, quizá en un contexto totalmente diferente en la industria. Sin embargo, hoy lo usaremos. Esta herramienta nos permite ordenar procesos y mejorarlos. Se rige por 4 etapas. La primera, plan o planear, es en la que invertimos una mayor cantidad de tiempo, pero nos va a ayudar a establecer qué haremos, cómo lo haremos, cuándo y con qué lo haremos. La siguiente etapa, do, pondremos en acción todo lo que estuvimos planeando. La tercera etapa, check o revisar, monitorearemos el cómo lo hicimos. Revisaremos nuestros aciertos, nuestros errores e identificaremos áreas de oportunidad. La última etapa, act, nos va a servir para pulir, implementando alguna estrategia o identificando cómo podemos optimizar nuestros procesos. Entonces,
De acuerdo a un contexto general, un contexto nacional, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, la ANIAME, estima que el consumo per cápita de aceite es de 10 litros. Mientras que podemos identificar en el día a día que podemos consumir antojitos mexicanos fritos, comida rápida o algunos otros snacks que implican el uso del aceite. Otro dato importante a mencionar es que 3 de cada 10 mexicanos usan al menos una vez o reusan una vez más ese aceite, mientras que el otro 70% lo reutiliza 2, 3 o N veces más. En cuanto al tipo de aceite, hay que especificar 2 cosas. Uno, que comercialmente existen aceites puros y otros aceites vegetales mixtos. Por ejemplo, hay algunas marcas que son completamente soya, otros que son soya, canola, girasol, etc. Entonces, especificando esto, queremos decir que en el mercado nacional el consumo se lidera en el aceite de soya en un 31%, le sigue la canola en un 18% y en tercer lugar la oliva en un 13%. Este dato es curioso porque revisando las estadísticas de hace 10 años, el aceite que lideraba era la canola y el cártamo. Sin embargo, han existido procesos, servicios y demás que han cambiado ese escenario. Y el último dato importante es que debido a estos hábitos en el consumo de alimentos fritos, han incrementado problemas de salud. Se estima que 8 de cada 10 mexicanos padece obesidad, sobrepeso, diabetes o problemas cardiovasculares. Podemos visualizar que en casa generamos cierta cantidad de aceite, pero también hay unidades económicas tanto establecidas y ambulantes que lo generan, pero muy seguramente no le dan un destino final o un tratamiento adecuado. En esta región, yo les hablo de la región céntrica, desde el Estado de México. Hay algunos usuarios que tiran al drenaje, al alcantarillado, esa cantidad de aceite que ocupan en su actividad productiva. Hablamos de, por ejemplo, puestos donde se fríen carnes, se fríen antojitos y no hablamos de 1 litro, hablamos de más de 10 litros y la frecuencia con la que se genera puede ser diaria o semanal. Otro punto importante a mencionar es que hay aceite de origen animal, o a veces se conoce como grasa únicamente, y el vegetal. Entonces se mezcla, pero no hay ningún tratamiento. ¿Cómo se comporta el aceite? Físicamente es inmiscible, quiere decir que si nosotros colocamos aceite en un recipiente con agua, vamos a ver cómo no se mezcla y se ven las 2 fases separadas. Por otra parte, es un coloide. Quiere decir que aunque exista movimiento en ese recipiente, el aceite nunca se va a disolver, sino que se va a volver un coloide. Quiere decir que son partículas muy, muy pequeñitas. Si bien hay productos en nuestro día a día que utilizamos que son emulsiones, las emulsiones digamos que es esa unión de una fase oleosa y una fase acuosa, agua y aceite. Las cremas son un ejemplo. Pero ¿cómo unimos esas fases con una emulsión? O bueno, con un agente emulsificante. Pero en nuestro caso no lo estamos uniendo, solo lo estamos dejando que ocupe un espacio. Por otra parte, el aceite, si se encuentra en un cuerpo de agua, no se va a degradar, sino lo que va a hacer es que va a ocupar oxígeno de ese espacio. Ese parámetro se le denomina demanda química de oxígeno y también existe la demanda biológica de oxígeno. Entonces, se estima que 1 litro de aceite contamina alrededor de 1000 litros de agua. Si hablamos de números, tomé este dato de 3.769.000 habitantes como el último censo de Baja California. Si retomamos estos datos, multiplicamos por 10, bueno, se consumieron
37.690.000 litros en el 2020, pero si multiplicamos por 1000, esa cantidad de litros de agua se contaminaron en ese año. Es un estimado. Sé que es difícil visibilizar o imaginar esa cantidad, pero hagamos con un símil. Si en una alberca olímpica hay 2.500.000 litros de agua, esa cantidad de agua contaminada equivale a 15.076 albercas olímpicas. Último dato. Si bien esa agua contaminada puede estar en algún espacio natural, también existen tratamientos que van a atender esa problemática, pero no se atiende o no se da tratamiento al 100% del caudal generado. Se estimó que el 60% del caudal de aguas residuales que se genera es tratado. Es decir, que solo 9.045.6 albercas olímpicas son tratadas y el resto sigue ocupando un espacio natural. Empecemos justificando el por qué reciclar al ABU. Uno es porque contamina cuerpos de agua y a suelos. Como comentaba, el aceite va a ocupar ese oxígeno y también va a generar esa capa impermeable, haciendo inhabitable ese espacio para la flora y fauna silvestre. En cuanto a los suelos, pues hace perder la capa fértil o la capa del humus y los vuelve quizás sitios inservibles para actividades económicas o para habitarlas. Para manejar o atender este tipo de problemáticas se requiere un saneamiento, ya sea físico, químico o microbiológico, pero los costos pueden ser un poquito altos y la pregunta sería, ¿quién va a pagarlos? Otro de los impactos ambientales es que este tipo de espacios suele ser foco para fauna nociva o para vectores. Hablamos de algunos insectos o algún otro tipo de especies que pueden ser nocivas. Y también en cuanto a la generación de emisiones, hay dos escenarios. Uno, que se invierte más energía en las plantas de tratamiento de aguas residuales para dar tratamiento, como así lo dice, a todo el caudal que está contaminado. Y por otra parte, esos sitios donde pues ya se está contaminando por la presencia del aceite, se generan algunos gases como metano. Otra motivación es porque se provocan problemas en el alcantarillado. Estas son fotografías del Fatberg, que digamos que es todo un cúmulo de aceite solidificado, pero mezclado con todo lo que se ha vertido en el sistema de drenaje. Si bien la imagen real es mucho más grande de lo que ven aquí, el impacto fue tal que un trozo de ese Fatberg es parte del Museo del Sitio en Reino Unido. Pero también ese tipo de situaciones ha inspirado a algunos artistas desde el punto de la educación ambiental o desde el comunicar de otros medios, a darle forma a un personaje, quizás a un monstruo incomprendido por los humanos. En la imagen del lado derecho es un Fatberg, que es parte de parte de libros y parte de una tira en estilo cómic, donde él es el personaje principal. Es un monstruo que trata de explicar por qué se origina y el por qué los humanos no quieren darse cuenta de que más de él, más de ese tipo van a seguir existiendo. Entonces sí, también en la parte cultural ha inspirado muchas situaciones. Otra razón es porque este residuo es materia prima para diversos procesos. Uno de ellos es en la parte de energéticos o de combustibles, ya que hay industrias, hay empresas que se dedican a su acopio y lo convierten en biodiesel o forma parte de otros biocombustibles. También de manera casera o de manera industrial puede utilizarse para elaborar velas con cera o velas caseras, aquí aprovechando las dos fases que comentábamos.
Otro proceso es para elaborar jabón. Hay industrias que lo hacen a pequeña o gran escala o también se puede hacer de manera casera en un jabón en polvo, un jabón líquido o un jabón sólido. Físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Es que pasamos de lo aceitoso a lo jabonoso. Pasamos de un líquido viscoso, que ya no sabemos qué hacer con él, a una barra de jabón. ¿Y cómo lo hacemos? Con 2 ingredientes únicamente. Químicamente, ¿qué es lo que ocurre? La saponificación es una reacción entre un ácido graso, el aceite, y un álcali disuelto en agua. El aceite, dentro de sus moléculas, tiene ácidos grasos y glicerina. Para convertirse en jabón, el álcali que utilizamos es la sosa cáustica o el hidróxido de sodio. Pero como no podemos mezclar directamente el hidróxido de sodio con el aceite, utilizamos un vehículo. El vehículo es el agua. Sin embargo, cuando interactúan el agua con la sosa cáustica, existe una reacción exotérmica. Quiere decir que se libera energía, se libera calor, incrementa la temperatura. Cuando ya interactúa la sosa disuelta con el aceite, ocurre una transformación o un reordenamiento de la molécula. El ácido graso se une con la parte del sodio, que es esta parte de Na, y también la otra parte del OH, que es el hidróxido, se va a unir con la glicerina. Algo que quiero aclarar es que en la segunda parte de esta ecuación, no quiere decir que como producto sean 2 sustancias diferentes. No, no, no. Lo que quiere decir es que es una nueva sustancia que tiene 2 características. La parte que está unida con el ácido graso después del igual es la parte hidrofílica del jabón, que le gusta el agua. Y la parte del hidróxido, esta parte azulita con la glicerina, es aquella que no le gusta el agua, la hidrofóbica. Aquí vamos a explicar el funcionamiento del jabón. Si nosotros vemos a la molécula del jabón como esto, donde la cadena hidrofílica es la que le gusta el agua, son estos círculos dorados, y a la cadena hidrofóbica como esta cadenita azul, vamos a ver ese efecto en donde cuando nos lavamos las manos, el vehículo nuevamente es el agua va a interactuar con las moléculas del jabón y la mugre o toda la suciedad va a quedar encapsulada. Ese es el funcionamiento del jabón. Ahora bien, otra herramienta que vamos a utilizar para este taller es el diagrama de flujo. Lo que hace un diagrama de flujo es sintetizar y ordenar cronológicamente las actividades que vamos a hacer. Este diagrama recomiendo que ustedes lo tengan a la mano cuando van a realizar por primera vez o las veces que requieran el jabón. Aquí también les pongo algunas anotaciones de datos importantes a contemplar, cómo hacerlo, cuánto tiempo va a llevar o bien dar alternativas. En cuanto a la formulación, hablamos de una regla general para determinar qué cantidad de los ingredientes vamos a utilizar o qué cantidad de los insumos van a ser requeridos por lote. Regla general, por cada kilogramo de abu vamos a utilizar 160 gramos de sosa cáustica y la misma cantidad de sosa cáustica la vamos a utilizar de agua. Recordando que el agua la podemos pesar o la podemos medir. Eso quiere decir que si en casa tenemos a lo mejor 300 gramos del aceite, bueno, vamos a revisar qué cantidad de sosa y qué cantidad de agua vamos a utilizar. Si bien hay otros autores que utilizan más sosa, menos sosa o la relación entre la sosa y el agua es distinta, como regla general, nosotros partimos de esta formulación y revisando algunas características importantes de su materia prima, podemos modificarlo.
pero empezamos desde aquí. Otra herramienta que vamos a utilizar es el checklist. Nos va a ayudar a ordenar por bloques y a verificar la presencia de todo lo que requerimos. El checklist lo ordenamos por prioridad de atención y prioridad para conseguir. En primer lugar, los insumos que vamos a utilizar. El principal, el aceite vegetal usado, sosa cáustica, el agua, jabón en polvo para lavar materiales y vinagre o bien ácido acético. En segundo bloque, las herramientas, una báscula digital de preferencia, una batidora de inmersión o bien un taladro, es para la parte del mezclado. En tercer punto, los materiales, vamos a utilizar ya sea un trapo, manta o coladera para filtrar el aceite, un trapo o papel para limpiar, 2 cubetas de plástico, puede ser de 1 a 2 litros de capacidad. Ojo, aquí la capacidad va a variar de acuerdo a la cantidad de aceite que vayan a utilizar. Por ejemplo, si ustedes ocupan más de 1 kilo, que sean cubetas un poquito más grandes. Si va a ser 1 kilo que van a trabajar, esta medida está bien. Una jarra de plástico, esta es opcional, ya que hay algunas personas que se acomodan a vaciar en los moldes esa mezcla, tienen esa habilidad, hay quienes no. Otra opción, otro elemento son los moldes de silicón, o una opción es una caja de cartón, una caja de madera que se va a recubrir con una bolsa plástica. Último bloque de lo que requerimos en cuanto al equipo de protección personal. Hablamos de todos esos elementos que nos van a mantener a salvo. Puede ser una bata o camisa de manga larga, un cubrebocas, lentes de seguridad o careta, guantes de nitrilo o de látex y botas o zapato cerrado. ¿Qué características podemos determinar para saber si es apto o no el aceite? Bueno, aquí coloco el ejemplo de 3 calidades de aceite que interviene la temperatura a la cual fueron utilizadas o bien la cantidad de veces que fueron utilizadas. Este tercer ejemplo ya no sería viable o no sería apto trabajarlo de manera casera para este proceso o en general para este proceso, sino que recomendaríamos que este sea reubicado o que sea parte de un acopio para la venta. Si bien hace un momento les comentaba que hay empresas que se dedican a la producción de biodiesel, esas empresas se dedican a la compra del aceite vegetal. Hay algunos que solo compran aceite vegetal, otros que compran aceite de origen animal o mantecas o aceite de autos. Entonces es muy diverso. En cuanto a costos, hay quienes lo compran en 6 pesos el litro o hasta 9 pesos el litro. Y otra recomendación es que si ustedes quieren acopiarlo para venderlo porque tiene estas características, es que verifiquen con la empresa bajo qué lineamientos lo van a copiar, porque algunos los piden ya filtrado en garrafas plásticas y que no tenga cierto tiempo de almacenaje, y hay quienes no, quienes libre, pero te piden una cantidad base para copiar. Por ejemplo, hay quienes piden 400 litros para ir a recogerlo, o hay quienes desde 2 litros pueden ir a recogerlo. Entonces es muy, muy diverso. ¿Qué características no debe de tener? No debe ser tan requemado como este, no debe tener presente un olor rancio. Cuando presenta un olor rancio, digamos que la descomposición o esos ácidos grasos que íbamos a ocupar para la saponificación ya no están disponibles. O el efecto requeriría mayor cantidad de sosa. Y físicamente que no sean tan espesos. Lo mejor que recomiendo con ustedes es el conocer un poco sobre su origen. Si vamos a recolectar, a copiar y almacenar, vamos a definir en un recipiente plástico donde vamos a ir almacenando, pero antes de almacenar vamos a filtrar.
podemos utilizar una coladera de plástico, podemos ocupar tela que ya no utilicemos o mantas de cielo. O bien hay quienes ocupan papel filtro. En el lugar donde lo almacenemos, recomiendo que sea un lugar fresco, seco y que no le dé la luz directo, ya que si le da el sol directo, aceleraría esa reacción de descomposición. Y también pueden decidir si lo van a almacenar ya pesado por lote o solamente lo van a almacenar y hasta después lo van a pesar. En mi caso, yo almaceno ya las cubetas pesadas. En nuestra experiencia, desde el 2020 comenzamos a recolectar el aceite. Si bien en aquel momento no fue directamente intencional o no sabíamos qué íbamos a hacer con ese aceite, sino que uno de nuestros clientes nos comentó que tenían alrededor de 500 litros almacenados y que pues las personas que lo utilizaban ya no iban por él. Entonces decidimos emprender con esto. ¿Quiénes son nuestras fuentes de materia prima? Son 2 cafeterías y una unidad económica que se dedica a producir churros y otros postres. ¿Qué ha pasado? Que a lo mejor aquí no se fríe carne que genere olores. Por ejemplo, aquí no se va a freír mariscos o no se fríen cortes de carne. Pero lo que sí se fríe tiene temperaturas muy diferentes. En el caso de los churros, aunque se utiliza solo una vez ese aceite, lo queman hasta una temperatura de alrededor de los 150 o 160 grados. Y de acuerdo al aceite, ya sea de girasol, cártamo, canola, tiene un punto de humeo. Y cuando llega a ese punto de humeo, la descomposición o la generación de otras toxinas comienza. Entonces, con este hemos batallado porque llega a ser un poco más espeso y no tan fácil de trabajar. Con este hemos batallado porque lo utiliza más de una vez y este ha sido el que mejor hemos podido trabajar. Dentro de los insumos que vamos a utilizar está la sosa cáustica o también conocido como hidróxido de sodio. Comercialmente pueden llegar a encontrarlo en escamas o perlas. Este es el que nosotros utilizamos porque la pureza del producto es de al menos el 98%. Quiere decir que 98 partes de ese producto sí es sosa cáustica. Pero en el mercado también existe la sosa líquida. Sin embargo, la pureza puede ser menor. Por ejemplo, este tiene el 50% de pureza. Quiere decir que solo el 50% de ese producto es sosa y lo demás ya es otra sustancia. Eso no nos serviría. En el mercado, retomando la presentación de escamas o de perlas, pueden encontrarlo o comprarlo en ferreterías, en tlapalerías o en negocios que vendan insumos para limpieza, porque lo utilizan para destapar caños. Sin embargo, las presentaciones pueden llegar a ser de unos 100 gramos o menor. Quiere decir que si ustedes van a preparar jabón en el orden de 1 kilo o más, tendrían que comprar más bolsitas o más presentaciones pequeñas. Lo ideal es que de acuerdo a la escala que ustedes desean producir el jabón, revisen las presentaciones comerciales más convenientes. En nuestro caso, como les comentábamos, del orden de muchos litros, la estrategia fue comprar o adquirir el bulto de sosa cáustica. El bulto en esta región de 25 kilos está en alrededor de entre los 900 y 1,000 pesos. Pero una presentación de puede ser de unos 20, unos 15 pesos. Entonces, no llega a ser tan costeable. Otro punto importante al manejar la sosa cáustica, como mencionábamos, se ocupa para destapar caños por ese efecto corrosivo, ese efecto en donde carcome o se come, por así decirlo, la materia que esté en contacto con él. Son las quemaduras químicas. Si llega a ocurrir alguna quemadura química en ustedes o que cae sobre su piel sosa, lo que recomendamos primero guardar la calma e irse a enjuagar inmediatamente con agua abundante.
y posteriormente revisar con un médico qué tanto se afectó. Sin embargo, no queremos espantarlos y tampoco comentamos esto para que dejen de hacer este tipo de procesos, sino al contrario, que seamos más cuidadosos y seamos más atentos al realizarlo. En cuanto al equipo de protección personal, vamos a proteger nuestro rostro, ya sea con lentes de seguridad y un tapabocas, o lentes de seguridad, un tapabocas, o sustituyendo esos lentes de seguridad por una careta. En mi caso yo me acomodo mucho más con la careta. Para proteger nuestras manos existen los guantes de nitrilo. Comercialmente son guantes que les dan un color verde, pero el nitrilo es muy resistente para el manejo de este tipo de sustancias. Estos que ven aquí son guantes de nitrilo, pero desechables. Si no tienen la expertise para utilizarlos, el detalle es que los pueden llegar a romper tanto en el momento que se los pongan, estén trabajando o al momento de retirarlos. Y también no tendría mucho sentido realizar un proceso de reciclaje si vamos a generar otro tipo de residuos como este. Mi recomendación es que se invierta en guantes reutilizables. Los guantes de nitrilo en esta región oscilan desde los 55 a 80 pesos, de acuerdo al lugar donde los puedan adquirir. Y para protegernos ante derrames, como les comentaba, puede ser una bata o una camisa de manga larga, o hay quienes se acomodan con un mandil o overol plástico, y cerciorarnos que cuando realicemos este proceso tengamos zapato cerrado o botas. En cuanto a las herramientas, mencionábamos una herramienta que nos va a permitir batir y una herramienta que nos va a permitir pesar. Para batir, podemos elegir desde las batidoras de inmersión. En los jaboneros es una herramienta clave. Puede llegar a costar desde los 200 hasta 500 pesos y va a variar la potencia de la batidora. Puedes también utilizar un taladro que se acople con aspas de batidora, que en mi caso es lo que yo utilizo. La diferencia entre estos, los costos y también al momento de utilizarlo, el peso es muy diferente. Y otra opción, si no tenemos esto a la mano o no quisiéramos invertir, es utilizar cucharas de madera o cucharas plásticas. Pueden utilizarse cucharas de acero inoxidable, pero no para batir directamente, sino para quitar el remanente de las cubetitas. En cuanto a los materiales, podemos utilizar moldes de silicona. Estos moldes son específicamente para jabón. Pueden llegar a verse muy, muy delgaditos. Son muy diversos en cuanto al número de cavidades, puede ser 4, 6, 8. Y para mí son el mejor material. Pueden llegar a costar desde los 100 hasta los 200 pesos, de acuerdo a las figuras o las cavidades. Otra opción son los moldes de silicona y madera. Aunque sea un molde rectangular, hay una cortadora acoplada y ustedes pueden definir el grosor de las barras. Pero como tal, pues ya no tendría alguna figura o otro elemento. También podemos utilizar una caja de cartón o de madera recubierta en su interior por una bolsa plástica, que cuando nosotros desmoldemos, jalaríamos esa bolsita plástica y generaríamos ese efecto en el desmoldado. O bien, podemos reutilizar envases, preferentemente envases de Tetra Pak, ya que esos los podemos cortar y sacar la barra. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí voy a describirles cómo lo hago yo, no para que lo repliquen tal cual, sino para que retomen de acuerdo a sus habilidades y posibilidades cómo lo harían, pero siempre y cuando cuidando esos puntos clave o esos puntos de manejo de sustancias. Primero, lo que hago es limpiar el trabajo, es un espacio ventilado, lo hago al exterior y lo hago cerca de una tarja. También lo primero que hago es registrar en mi bitácora cuándo lo voy a hacer.
porto parte de mi equipo de protección personal, principalmente la bata. Aplico el checklist para verificar que todo lo que necesito esté disponible, pero también ubico los materiales en las áreas que voy a utilizar. Si bien hay espacios que pueden tener las características para realizar todo en ese mismo sitio, pero en mi caso yo elijo al menos 3 espacios. Uno donde yo voy a mezclar, otro donde voy a vaciar y otro donde voy a lavar. Ahora bien, empezamos desde el proceso menos sucio, menos peligroso, hasta el más sucio y peligroso. Primero pesamos o medimos el agua. Eso lo hago quizá a mano desnuda, pero ya que medí el agua, me coloco los guantes, mi cubrebocas y mi careta. Vamos a pesar el aceite. Aquí les muestro cómo se ve el aceite. Se ve, aunque ya está usado, todavía se ve el fondo del recipiente, no se ven impurezas. Los lotes que yo realizo son de 3 kilogramos. Recordando que lo hacemos en peso, no en volumen, porque de acuerdo al tipo de aceite y a qué tan quemado esté, va a cambiar su densidad. Entonces lo hacemos todo por peso. Pesamos la sosa cáustica, ocupamos la sosa en escamas, así luce como cristales blancos. Vamos a vaciar la sosa en el recipiente que ya tiene el agua. Preferentemente son recipientes plásticos. Ocupo yo o reutilizo bien cubetas plásticas y una palita de madera. Cuando ocurre esto, pues se manifiesta esa reacción exotérmica. Aquí colocamos a qué temperatura llegamos, alrededor de 94 grados, mientras que al inicio del proceso fueron unos 22 grados. Cuando estamos vaciando la sosa, cuando estamos mezclando la sosa, primero tiene una consistencia lechosa, pero se va volviendo nuevamente transparente. Si no tenemos con qué medir la temperatura, de manera indirecta, al menos disuelvan la sosa durante 2 minutos. Ya que verificamos que esté bien disuelta, la vamos a vaciar en el aceite y vamos a batir la mezcla durante 30 minutos hasta alcanzar la traza. El tiempo es muy importante y definir lo que es la traza también. La traza es ese momento en el que la consistencia es espesa, el color es similar a la cajeta y la temperatura ha bajado. Sin embargo, en algunos lotes yo alcanzaba o creía alcanzar la traza después de los 15 minutos que empecé a batir. Sin embargo, cuando yo vaciaba ya las barras se separaban. Entonces sí es muy, muy importante el tiempo. Van a notar ustedes cómo aparece ese olor a jabón. Algo que también recomiendo cuidar en el proceso de batido son las posturas, que ustedes estén lo más cómodos, lo más alerta posible. Por ejemplo, yo con el taladro es ligero y me permite maniobrar bien. Pero si ustedes lo hacen a mano, pueden alternar entre las manos, pero no en la dirección en la que hacen la reacción. Por ejemplo, si yo empecé a hacerlo a la derecha, sigo a la derecha. Porque si alterno entre las direcciones, voy a interrumpir la reacción. Con el mezclado lo que hacemos es que interactúen las partículas o las moléculas de la sosa y el aceite y se genere la saponificación, pero si la interrumpimos se corta, se interrumpe la reacción. Me confié en alguna ocasión y cambié la dirección del mezclado y esto que ven aquí se separó. Cuando ya cumplimos el tiempo de mezclado y de la traza, vaciamos en moldes. Como les comentaba, a mí se me facilita mucho más en la jarra, evito derramar. Y los colocamos en un lugar fresco y seco. Ahorita pueden observar el color, es un color muy similar a la cajeta y la consistencia, a lo mejor no es como la cajeta, pero es como un atole, por así decirlo. Ahora bien, si ya dejamos nuestro jabón listo para que ocurra lo siguiente, vamos a dedicarnos a lavar. Para gastar la menor cantidad de agua y hacerlo lo más a salvo posible, comenzamos desde el recipiente menos sucio y más seguro hasta el recipiente más sucio y menos seguro. En el recipiente donde vemos disuelto la sosa, yo coloco un poco de vinagre para neutralizar un poquito la reacción, mientras tallo todo
todos mis demás instrumentos. Hacemos pues un lavado secuencial. Aquí ya colocamos todo el material limpio, que sería nuestro punto para volver a comenzar. En cuanto al desmolde, este lo vamos a realizar una vez que esté completamente solidificado las barras. Aquí pueden darse cuenta que el color ha cambiado drásticamente. Pasó de un color oscuro a un color claro. Puede llegar a tardar de un día para otro o alrededor de una semana, pero nunca desmolden cuando la barra se sienta como goma o se sienta como gelatinoso. Tienen que ser completamente duro. En cuanto al manejo de residuos, posiblemente podemos llegar a generar papel con restos de aceite o restos de jabón o trapos. Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es utilizar ese papel o esa tela como combustible en una chimenea. Ustedes pueden optar por si lavan esa tela, pero pues se requeriría un poquito más de agua, o si utilizan otro tipo de materiales, pero siempre identificar qué vamos a hacer después con ese material. La curación ocurre después del desmoldado y habla de un reposado. Dura alrededor de 30 días. Ocurre que se va perdiendo agua y las moléculas del jabón se van acomodando. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor orden tengan las moléculas, va a mejorar su efecto de limpieza. ¿Dónde lo vamos a hacer? En un lugar fresco y seco, recomendable en charolas plásticas, o bien si van a hacerlo en cajas o cajones de madera o de cartón, recúbranlo con plástico. Porque si en el proceso queda algún cristal libre de sosa, la sosa absorbe humedad. Entonces puede humedecerse completamente la barra. Entonces recubrirlo con plástico. Aquí físicamente es lo que les explicaba de la curación. Aquí son los primeros días donde las moléculas de jabón parecen desordenadas. Hay cierta cantidad de agua. Aquí va disminuyendo la cantidad de agua. Aquí hay mucha menor cantidad de agua y ya se van acomodando las moléculas. También comentarles que algo ha salido mal. Cuando me he equivocado ha pasado esto. Aquí pasó un proceso de desuerado. Ocupé un aceite muy saturado, y como ya no había tantos ácidos grasos disponibles, o bien en ese aceite había toxinas, la sosa disuelta ya no interaccionó para que ocurriera la saponificación y se separó. Este residuo, pues como tal, no lo puedo utilizar como combustible, meramente lo tendríamos que tirar, pero sí en un recipiente donde no fuera peligroso para quienes disponen de estos residuos. También me ha ocurrido un agrietamiento. En este caso, en alguna ocasión cambié el espacio donde dejaba solidificar las barras, y también el temporal. En esta región, en invierno, en ese invierno hizo un poquito más de frío y se agrietaron las barras. Hay ocasiones donde solo se agrietan la parte expuesta, pero la parte interna está intacta, o hay ocasiones donde se agrieta totalmente. Entonces, de manera ambiental también ha influido. Aquí una solidificación parcial, no puse mucha atención en el tiempo de mezclado, me confié. Aquí pueden ver que al menos la mitad está solidificada y la otra mitad parece una especie de betún. Pero aunque pase el tiempo, esto no se solidifica. Y lo mismo, no lo puedo usar, pero tampoco ni como combustible, ni como jabón, y pues en lugar de tirarlo, lo que hice fue nuevamente colocarlo con agua caliente y volverlo líquido. Esa es una opción para que no tiremos estas barras que estéticamente no cumplen con todo. Finalmente, cuando ya realicen o terminen la curación, pueden realizar pruebas organolépticas, quiere decir pruebas que con sus sentidos nos vamos a guiar qué tan bueno fue el proceso. Vamos a evaluar el color. El color, de acuerdo al tipo de aceite, va a cambiar. Puede ser desde un beige a un amarillo o un café. El olor, hay personas que me dicen que tiene
trazas de olor a aceite y hay quien me dice que no. En mi caso no lo percibo, pero si ustedes quieren cambiar el color y el olor, pueden implementar el uso de pigmentos y de fragancias. Sin embargo, recordar que deben usarlas en peso y que debe de ser una fase oleosa. Otro punto a evaluar son la consistencia o dureza y pruebas de desempeño. Por ejemplo, aquí nuestros clientes nos han comentado que estas barras desmanchan muy bien. Y en manchas en específico, por ejemplo, de manera comercial, Profeco utiliza manchas de espinaca, manchas de café como prueba de desempeño. Entonces también ese puede ser un parámetro para ustedes, por curiosidad o por si quieren colocar en el mercado. La última herramienta que va a guiarles en saber cómo hicieron las cosas y cómo mejorar es plasmarlo. Las bitácoras, este es un formato base donde van a especificar cuándo lo hicieron, cuándo va a terminar la curación, de dónde obtuvieron ese aceite, qué cantidad utilizaron de insumos, cómo hicieron el mezclado, los tiempos, si implementaron otro insumo, qué hicieron con los residuos que generaron, si ocurrió algún incidente como si se les rompió un guante o si se salpicó un poquito la mezcla, y también decirse a sí mismos qué les gustaría mejorar. Este es un formato propuesto, pero ustedes lo pueden modificar. Bueno, por mi parte sería todo. Y con gusto podemos atender cualquier duda que tengan. Perfecto, Talia. Muchísimas gracias por tu presentación, muy completa. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta del auditorio y quiere levantar su mano en este momento. Doctora Diana, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, también gracias por la presentación muy didáctica y muy clara y bueno, todo me pareció importante, pero también esta primera parte de la cantidad de litros de aceite que contaminan y la cantidad de agua es impresionante. Mi duda solamente es, pues es posible comprar en mercaditos o en bazares y demás jabones artesanales, por llamarlos de alguna manera, pero que tienen ciertos aromas o ciertos decorados. Mi pregunta ¿es el mismo proceso? Y si es así, ¿en qué momento se le dan este tipo de texturas, colores, aromas? Muchas gracias. A usted muchas gracias. Miren, aquellos jabones para uso cosmético no necesariamente son jabones sódicos, sino que son jabones con base glicerina completamente. Haga de cuenta que esos jabones sí necesitan un proceso donde se calientan los insumos, pero en un jabón sódico ve que no calentamos nada. Entonces, todos esos jabones cosméticos, por una naturaleza de insumos totalmente diferentes, se pueden utilizar casi de un día para otro, casi. Son más seguros y pueden interactuar con nuestra piel en diferentes momentos. Pero un jabón sódico necesita sí la curación y se pueden implementar esos elementos cuando se alcanza la traza. Cuando ya vimos que tiene un color similar a la cajeta y una consistencia similar a un atole, ahí lo incorporamos. Si alguien decide utilizar un jabón sódico con esta naturaleza de reciclaje como cosmético, por ejemplo, para un jabón para manos, va a depender de la sensibilidad de su piel. Por ejemplo, en casa, mi mamá tiene su piel más sensible, entonces para lavarse las manos nos dice que ella no lo usa, pero para lavar la ropa sí. Pero el resto de nosotros lo podemos utilizar para lavarnos las manos y también para lavar la ropa. Ahí la recomendación o sugerencia con ustedes es que primero conozcan cómo interactúan ustedes, su piel, con el jabón.
y que no se confíen en utilizarlo sin la curación, sin el reposado. ¿Vale? Gracias. A ustedes Sí, muchas claro, gracias. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a detener la grabación.